casos de personas fallecidas. Y vemos pues un gobierno que no tiene ningún plan para enfrentar esta situación, ninguna estrategia. Su única estrategia es hacer campaña electoral, hacer demagogia, hacer actos publicitarios, pero que no viene a resolver la gravedad de la situación. Y apenas hace horas hemos conocido que el gobierno de Bukele ha tenido un nuevo revés de parte de la Sala Constitucional, que nuevamente le ha establecido de forma muy contundente y muy precisa que el órgano ejecutivo, que el gobierno ejecutivo, o sea que él, Nayib Bukele, y sus ministros no pueden sustituir la Asamblea Legislativa y no pueden limitar a los derechos constitucionales que le corresponden a cada uno de los habitantes de la República, que no pueden sustituir a través de decretos legislativos las leyes que emanan de la Asamblea Legislativa. Esto a propósito de que hace aproximadamente 8 o 9 días el Ejecutivo volvió a emitir un decreto donde pretenden normar la situación de la pandemia, pero insisten en privar a los ciudadanos de derechos que son elementales. Nuevamente la sala les revierte esa decisión. Pareciera que ya es un caso de aquellos niños malcriados que les dicen una vez, no entienden, les dicen otra vez, no entienden, les dicen una tercera vez y tampoco entienden, porque la verdad es que estamos ante un grupo gobernante que no entiende de la Constitución, no entiende de los límites que la Constitución establece a cada poder del Estado, no entienden que un funcionario solo tiene las facultades que de manera exclusiva y precisa le da la Constitución. Ellos no se pueden inventar otra cosa, no pueden decir yo interpreto que me está dando facultades para hacer esto, para hacer lo otro, no. Ahí no hay espacio para la invención. El Ejecutivo es eso, ejecuta, pero quien emite las leyes es la Asamblea Legislativa. Y eso se lo he vuelto a decir hoy la Sala Constitucional. Creo que esa es una nueva bofetada a este gobierno que está manejado por personas que no entienden cómo funciona un régimen democrático. Creen que este gobierno es una monarquía y que Nayib primero es el monarca, es el príncipe, y que basta con su voluntad para poder decidir las cosas del país. Pues entonces esto lo que nos trae a cuenta es que estamos viviendo un régimen político cada vez más autoritario, que desconoce las normas básicas de convivencia democrática y que definitivamente, al no tener capacidad científica y no querer aceptar consejos científicos de cómo enfrentar la pandemia, pues se dedica a hacer acciones demagógicas, a hacer acciones verdaderamente propagandísticas que no resuelven la situación, más bien la complican. Y en medio de esto, pues también se van conociendo situaciones como esto de los escándalos de corrupción que están apareciendo con mayor intensidad. Esta semana pues ha sido muy lamentable conocer la situación de los médicos y las enfermeras, el personal de salud, que está prácticamente desprotegido para atender las emergencias de la pandemia. Creo que ustedes en Estados Unidos pudieron ver un reportaje de una reconocida cadena noticiosa de televisión donde exhibe cómo los trabajadores de la salud están comprando ropa usada, o sea, ropa médica usada para poder volver a entrar a los hospitales porque el gobierno no les está suministrando los equipos de protección, los trajes, las mascarillas, los lentes de protección, los guantes, etc. Esto, por un lado, es inadmisible porque el gobierno es el gobierno que más dinero ha tenido en toda América Latina. Escuchen bien, el gobierno que más recursos ha recibido en toda América Latina para combatir la pandemia del coronavirus es el gobierno de El Salvador.
Eso está establecido por la CEPAL, que es un organismo de Naciones Unidas, Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Otros gobiernos con menos han hecho mucho más, han enfrentado con mejores resultados esta situación. Y también vemos acciones distractivas que quieren proyectar pues, a un gobierno que está prácticamente haciendo mucha propaganda en base al legado, a las obras que el FMLN dejó prácticamente casi terminadas. Vimos esta semana esa derroche de lujo, en un momento en que a todos se les pide austeridad, el presidente Bukele volando en un helicóptero nuevo, un helicóptero que no cuesta menos de $3 millones, se va para la presa del Chaparral y allá llega a decir cualquier sarta de mentiras, cuando prácticamente esa presa la recibió con más del 75% de avance en la obra y que solo falta pues darle el empujón final. Y llega a decir cualquier falsedad diciendo que cuando él llegó ahí no había nada, que todo se lo habían robado. Mentiras, pero mentiras del tamaño de las pirámides de Egipto. O sea, ¿de qué manera tan burda, tan grosera un mandatario puede mentir de una forma tan descarada? Y todo eso en medio de un gran despliegue publicitario y de propaganda. Igual que hace un par de días oíamos a su gerente de motos de Yamaha, que ahora lo ha puesto el ministro de Obras Públicas, decir que estaban arrancando con un gran proyecto, que es un proyecto de un bypass en la zona de San Miguel, ciudad, y que cuando llegaron no encontraron nada. Algo totalmente absurdo. Yo era todavía presidente de la Asamblea cuando aprobamos el crédito para esa gran obra que va a ayudar mucho a San Miguel y va a ayudar mucho al oriente del país, un crédito con el gobierno de Japón por $122 millones. La obra cuesta en total 160 millones. Se aprobaron todos los proyectos de diseño, se compraron las tierras que había que comprar, se dejó todo listo. Y vienen ahora estos señores a querer engañar a la gente y decir no había nada, nosotros estamos comenzando de cero y todo lo que había se lo llevaron. Una manera realmente despreciable de mentir, de engañar, de difamar. Prácticamente se les fue ya más de un año y no han hecho ninguna obra. La única obra visible que hicieron fue un pequeño puente allá por el río Torola, puente que por cierto ya con unas cuantas tormentas en el invierno pues está ya en un muy mal estado. Y la segunda gran obra que pueden exhibir es un gran hoyo ahí en el parqueo de Cifco, donde dicen que van a levantar un hospital. Pero si no mal me recuerdo, Bukele había ofrecido 20 obras por día. ¿Dónde están esas obras? Las únicas obras que están inaugurando, le dejó terminadas o por terminar. Y en medio de eso, pues también vemos otra situación que a nuestro juicio es un terrible retroceso en materia de vida democrática, y es cómo quieren darle a las Fuerzas Armadas un papel cada vez más protagónico de la pública del país, ahora que la Asamblea finalmente decidió interpelar al ministro de la Defensa por los graves atropellos que este ministro y gente bajo sus órdenes, por indicaciones de Bukele, cometieron el día 9 de febrero cuando se tomaron militarmente la Asamblea. Yo he escuchado muchas quejas de personas que dicen cómo pueden poner una propaganda, un spot de 5 minutos sobre la Fuerza Armada y diciendo que esta es una nueva Fuerza Armada, cuando en los hospitales no el personal de salud los más mínimos elementos para enfrentar este peligroso virus. ¿Por qué ese despilfarro? Pues ¿por qué? Porque realmente lo que estamos viendo es que el viraje a un gobierno cada vez más autoritario depende de la fuerza, depende del brazo militar.
y depende de la represión que puedas ejercer con ese brazo militar. Vemos una Fuerza Armada que rápidamente se está deteriorando en su rol constitucional, en su moral, en su doctrina, en su disciplina, con un ministro que ha jurado lealtad a y se niega a jurarle lealtad a la República y a la Constitución. Así que esta semana, sin duda, es una semana agitada para el país, y creo que a partir de eso pues podemos entrar a ver algunos aspectos así mucho más particulares. Perfecto, recordarle aquí a toda la diáspora que nos están escuchando. Estamos viendo aquí Australia, estamos viendo Canadá, estamos viendo la Unión Americana, Maryland, estamos aquí en Los Ángeles, nos dicen los amigos, saludando al expresidente de la Asamblea Legislativa de la República del Salvador. Los viernes usted ya sabe que aquí tiene su programa especial con Sigfrido Reyes. Vamos a ver entonces, Francisco, lo tenemos ahí en la línea. Adelante, Francisco. Sí, un saludo, compañero Sigfrido. Tenía aquí algunos datos. Nosotros hace aproximadamente como mes y medio entrevistamos al alcalde de Panchimalco, y él nos hizo la observación que había tenido información detallada en alguna medida de los diferentes cementerios de los diferentes municipios en San Salvador, y él nos hacía un cálculo, un cálculo conservador, ¿verdad? Porque en ese entonces eran más de 500 los fallecidos. Después salió la Universidad Gavidia, y exactamente el 22 de junio, la Universidad Gavidia dijo que ellos tenían comprobados con datos de información fehaciente, en la cual ellos tenían ya el dato de 729 muertos de coronavirus, que pues en los cementerios se les había hecho ese protocolo. Y hace como 2 semanas atrás, en una entrevista que le hicieron al diputado compañero Manuel Flores, el Chino Flores, él dijo de que pues la cifra ya llegaba, o que llegó a 3.000 fallecidos. Son datos un tanto espeluznantes, ya que los datos del gobierno no siempre los mantiene en una situación que no logra llegar ni siquiera a los 500. En este programa hemos estado haciendo observaciones acerca de las directrices de Washington, con un documento de JJ Rendón, en la cual una de las estrategias es de que esconder las cifras, y después de que ya había expirado la cuarentena, soltar esas cifras y comenzar una campaña de desprestigio en contra de la Sala de lo Constitucional y en contra de la Asamblea Legislativa. Con esta nueva cancelación que ha tenido Bukele, este revés que acabas de mencionar, ¿no será que ellos están haciendo una estrategia de dilatación? Porque uno de los objetivos es mantener la cuarentena lo más cerca posible de las elecciones, para mantener a la oposición amarrada, y ellos son los únicos que están en esta campaña electoral. ¿Cómo lo interpreta Sigfrido? Sí, yo creo que hay una manipulación de cifras. Yo creo que la realidad está mostrando que el número de personas fallecidas es mucho más. Los análisis o estudios que se han hecho por fuentes independientes indican que el número de víctimas fatales puede andar cerca de los 2.000 en el lapso de estos meses. El gobierno solo acepta 500,
pero resulta que las municipalidades, cada una está reportando